Amén. Entonces, ¿cómo es el título de la prédica de hoy? La enseñanza de hoy. El bautizo que viene de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchos más bautizos, ¿no? Hay quienes se bautizan en el nombre de Satanás para ser siervos de Satanás. Hay quienes se bautizan cuando ingresan a una banda de hacer maldad, ¿no? O a un grupo mafioso, ¿sí? Cuando ingresan son bautizados, también le llaman, tiene que bautizarse, ¿no? Entonces el bautizo que viene de Dios para nosotros, los hijos y las hijas de Dios, es muy importante que conozcamos estos principios fundamentales para nuestra vida. Por lo tanto, en esta mañana vamos a aprender del bautismo en agua, ¿sí? Para nosotros, los hijos de Dios, que tenemos que ser bautizados para así ser testimonio de que somos discípulos del Señor Jesús. Entonces vamos a ver primero qué no es el bautismo, ¿sí? Un poquito, ¿qué no es el bautismo? El que nosotros tenemos que practicar, ¿sí? Yo quiero pedir que me levante la mano los que son bautizados, los que se han bautizado. Bien. Muy bien, ya le tomaron la foto, ¿verdad? Vale. Muy bien, entonces esta enseñanza es para los que no son bautizados, ¿sí? Disponga su corazón y déjese ministrar por el Espíritu Santo de Dios. Y para los que ya han sido bautizados, no quiero que se aburra, que diga, oh, yo a mí no. No, usted también atesórelo, porque usted va a ser un maestro para el que no lo sabe, para enseñarle, para decirle, esto es el bautismo. Amén. Entonces no es el bautismo, ¿sí? El bautismo no es un ingenio de una persona, o no es que a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a poner que sea el bautismo, que sean bautizados estos chicos o los que creen en Jesús y pongámoslo, que lo hagan. No, esto se originó en la misma mente de Dios, ¿sí? El bautismo es un principio que viene de Dios, ¿sí? Porque el Señor Jesús dio un mandato, ¿verdad?, respecto a esto. Ahora también el bautismo no es para bebés, no es para niños pequeños, ¿sí? El bautismo no es para ellos. ¿Por qué? Porque el bautismo, como he dicho antes, es un testimonio que nosotros damos, que le seguimos al Señor Jesús, que damos un testimonio que hemos llevado una vida apartada del Señor y que ahora nos hemos arrepentido de ese estilo de vida y que le servimos al Señor Jesús. Y eso es lo que damos testimonio, de que el Señor Jesús nos ha justificado de nuestros pecados. Ahora un niño, dígame usted, ¿de qué tiene que arrepentirse o qué pecados lleva un bebé para decir bautizo? Y además dice que tiene que ser un discípulo. Un niño no es un discípulo, porque antes decían los pastores, el discípulo hace lo que su maestro es, o es como es su maestro. Entonces por eso no es para bebés, porque un bebé no tiene de qué arrepentirse. Un niño no guarda pecados en su corazón, aunque tenga originalmente el pecado ya en sí, viene en el paquete, como se dice, pero él no lo ha desarrollado, no es un pecador todavía. El Señor Jesús dijo que de los niños es ¿qué? El reino de los cielos. ¿Se acuerda que los discípulos no, niños, no vayan donde él? Lo impedían. Y él dijo, chicos, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y es así, porque usted ve a un niño pequeños, se pelean, pero al momento se dan la vuelta y se están abrazando. No hay rencor en su corazón, no hay amargura, no hay odio, nada, ¿sí? Por eso ellos no necesitan de esto. Y por eso ahora lo que sí se hace, pues en esta iglesia y como en muchas iglesias de Jesucristo, se dedica a los niños al Señor, ¿sí? Se dedica a los niños al Señor. Entonces pero eso es otro tema, otro día hablamos de eso. Entonces, ahora sí, eso no es el bautismo. Ahora vamos a lo que es el bautismo en agua, ¿sí? La palabra bautismo viene de la raíz del idioma griego o del vocablo griego, que baptizo, o bueno, yo no sé griego, no lo voy a pronunciar bien, así que la palabra que aquí se escribió para dirigirse al bautismo, refiriéndose al bautismo, traducido al español significa sumergir, hundir o sepultar, ¿sí? Estas tres cosas son sinónimos, y eso significa la palabra que se escribió aquí en el idioma original. Entonces nosotros nos encontramos en la Biblia ¿a quién? A Juan el Bautista, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Bautizaba, ¿no? Él fue comisionado por el Señor
¿sí? ¿Para qué? Para que preparara el camino del Señor Jesús, ¿sí? Él fue comisionado para que predicara, que la gente se arrepintiera porque el reino de los cielos se acercaba. Y entonces él bautizaba, pero este bautismo era el bautismo del arrepentimiento, porque la gente se arrepentía. Lo que él predicaba, la gente le obedecía y se arrepentía, y como símbolo de ese arrepentimiento, entonces ellos eran bautizados. Juan bautizaba en el río Jordán, ¿sí? A toda la gente que se arrepentía, daba testimonio. Entonces todo el que era metido en el agua y salía del agua, el resto de la gente veía y ellos testificaban: yo me he arrepentido de mi estilo de vida, ahora soy una persona arrepentida. Aleluya. Y cuando los fariseos le preguntaron a Juan que por qué bautizaba a él, entonces leemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 26, dice así, capítulo 1, versículo 26: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua. Esto refiriéndose, ¿sí?, haciendo referencia al acto simbólico del arrepentimiento de las personas. Por eso él dice: yo bautizo con agua, y continúa diciendo: mas en medio de vosotros está uno uno a quien vosotros no conocéis. Versículo 27: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, haciendo alusión a su eternidad. ¿Sí? Viene como persona después de mí, pero él en realidad es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Sí? Esto dice Juan. Entonces aquí él bautizaba, dice, para que la gente que se arrepentía sea de testimonio, y decía: yo me he arrepentido porque viene el reino de los cielos. Él predicaba a Jesucristo, que es el que iba a venir para perdonar los pecados, a Jesucristo, que es el que iba a venir para que sea justificada la humanidad. Eso es lo que Juan ahí allanó el camino. Entonces viene el Señor Jesús y es el bautizado por Juan. ¿Sí? Es el bautizado por Juan. Leemos ahí Mateo 3:13, Mateo 3:13, 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Jesús dio el ejemplo bautizándose, pero lo hizo ¿por qué? Por obediencia. Antes le había dicho que Dios fue quien comisionó a Juan el Bautista. Entonces él se sometió a eso también, a la obediencia del Padre, para obedecer. Y tal es así que Juan le dice: ¿cómo? Él lo reconoce quién era Jesús. ¿Cómo quieres que yo te bautice si soy yo el que necesito de ti? Pero Jesús le dice: para que se cumpla la justicia de Dios que viene para la humanidad. Déjalo así. Entonces él, por pura obediencia, porque él, estamos diciendo que la gente se bautizaba ahí porque se arrepentía de los pecados, y Jesús no fue pecador, no tuvo pecado. Entonces, ¿por qué se bautizó? Por identificarse con nosotros, los pecadores. Es decir, aquí Jesús también estaba diciendo: soy pecador, pero no porque lo era, sino por el amor que nos tenía a nosotros. Bendito Dios. Y se bautizó como tal. La palabra nos dice que él no conoció pecado, pero que papá lo hizo pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. Eso se imagina como de Antonio, ya que hablaste, ¿no? Antonio no es ladrón, no roba. Eso espero. Bueno, Antonio no es ladrón, no roba, pero alguien le dice: tú eres ladrón y tú vas a ser tratado igual que los ladrones. ¿Sí? ¿Se imagina? Jesús no era pecador, y tú eres pecador, y es más, tú vas a pagar por los pecadores. Tú vas a hacer ese pago.
Y por eso el Señor Jesús dejó ese mandato, y nosotros como discípulos de Dios debemos de obedecerlo, debemos como discípulos de Cristo tenemos que dar ese paso de obediencia, ¿sí? Seguir sus pasos. ¿Para qué? Para testimonio de que, como está diciendo el Señor Jesús, que Él nos justifica. Entonces tenemos que ser de testimonio que Él nos ha justificado, y por eso nosotros damos este paso de obediencia, porque Él nos dejó el mandato en Mateo 28, 19, 20. ¿Qué dice ahí? Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí habla de una enseñanza, que tiene que haber una enseñanza, ¿sí? De lo que Él nos enseñó a nosotros, de lo que hemos aprendido de Él, de lo que Él vino a hacer, de las buenas nuevas, una enseñanza, y que luego sea bautizada la persona, ¿no? Y que la persona se bautice siendo discípulo del Señor Jesús. Entonces es así que en el Nuevo Testamento nosotros aprendemos, ¿no? O encontramos que las personas, sucedía tres cosas con las personas. Primero, escuchaban. Segundo, creían. Y tercero, accionaban. Amén. Quiero que se quede con eso, y mientras yo le voy dando los ejemplos, usted medite en eso. Escuchaban, creían y accionaban o actuaban. ¿Vale? Vamos a ver entonces unos ejemplos cómo la iglesia primitiva ejercía este acto que el Señor Jesús dejó como mandato, lo que es el bautismo. Primer ejemplo, vemos aquí al apóstol Pedro que bautiza a los judíos, o los judíos son bautizados por el apóstol Pedro. Dice en Hechos, vamos a estar siempre en el libro de Hechos, ¿vale? En Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38, dice así la palabra del Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos los judíos bautizados por Pedro. Entonces vemos lo que aquí ellos escucharon, la predicación de Pedro, y dice que se compungieron. Compungieron es sentir como una desesperación en el corazón, porque ellos escucharon que habían matado a su Cristo, al Salvador, ¿no? Pedro les dijo: ustedes, toda la nación fue culpable de esto. Entonces ellos dicen: ¿qué tenemos que hacer? Cuando Pedro está hablando de las buenas nuevas, ¿qué tenemos que hacer? Él les dice: bautícense, ¿sí? Bautícense, y son bautizados. El segundo ejemplo, vemos a Felipe que bautiza a los samaritanos. Acuérdense, el Señor Jesús dijo: me seréis testigos en Judea, en Samaria y en todo, y hasta lo último. Entonces mire, antes los judíos, ahora los samaritanos. Hechos capítulo 8 versículo 16: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí habla que el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguna de ellas, de los samaritanos, pero ya habla que Felipe había bautizado a los samaritanos en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Bautismo. Las personas se bautizaban al escuchar la predicación. También vemos el tercer ejemplo, Felipe bautizando al etíope Eunuco. Sí, aquí sabemos la historia, ¿verdad? Que pues el Espíritu Santo llevó a Felipe hacia esta persona. ¿Sí? Y entonces dice ahí en Hechos 8:35 y 38, 8:35 al 38, dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees que de todo corazón, bien puedes. Creo que Felipe era colombiano, ¿no? Bien puedes, dice el colombiano, le pide al bien pueda, bien pueda. Yo creo que era colombiano. Es broma, ¿vale? Dice: bien puedes, le dice Felipe.
Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos otra persona que escuchó la predicación, creyó y actuó. El actuar es: me bautizo, ¿no? Vemos a Ananías bautizando al gran apóstol Pablo. Dice ahí en Hechos 9, capítulo 9, versículo 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado por Ananías. Sí, pero dice, se le cayeron, ¿saben, no? La historia, igual que él tuvo el encuentro con el Señor Jesús, se quedó ciego, estaba esperando en una aldea para que el Señor Jesús le dio esa orden: espera que alguien va a ir a por ti. Y fue Ananías y oró por él, dice, se le cayeron las escamas de los ojos y él pudo ver, y acto seguido fue bautizado. ¿Sí? El mismo rabino, aquí sabemos que Pablo era pues un rabino, ¿no? Que se preparaba en la escuela, mejor escuela instructora de rabinos, ¿no? Y entonces fue bautizado este rabino también. Escuchó, ¿sí? Creyó y actuó. Un asesino de cristianos. Amén. Pedro, el quinto ejemplo, vemos a Pedro bautizando a Cornelio, ¿sí? El primer gentil que es bautizado. Aquí le resumo un poquito, esto se encuentra en Hechos 10, pero en el versículo 3 en adelante le resumo un poco porque quiero leer más adelante lo que en realidad sucedió con este bautizo. ¿Sí? Entonces ahí en 10:3 yo le resumo que dice ahí, nos dice la escritura que este centurión que recibió, este Cornelio recibió instrucciones del Espíritu Santo de Dios, que tiene que llamar a Pedro, que tiene que hacer acercar a Pedro hacia su casa, ¿sí? Por parte de Dios él recibe esta revelación y mandó a buscar a Pedro, y mientras iban a por Pedro, dice la escritura que él llamó a su casa toda su familia, todos sus más íntimos, para que estén con él. Y cuando Pedro llegó, y Pedro habiéndoles enseñado la doctrina principal del Señor Jesucristo, él le relata también el mandato, para que vea lo importante que es el mandato, o lo importante que se lo tomaba el mandato del Señor Jesús. Él les recalca, después de todo esto les predica las buenas nuevas, pero les dice él ahí en el versículo 42 y 48, Joan, si lo puede poner, el capítulo 10 mismo, al versículo 42, al 48. Y dice ahí: y nos mandó, aquí Pedro les habla del Señor Jesús, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que decían pues que la circuncisión se tiene que llevar, estaban ahí, dice, habían venido con Pedro y se quedaron como atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. Tremendo, ¿verdad? Aquí la obra del Espíritu Santo. Como Pedro ni siquiera había acabado de dar la enseñanza, ya esta familia y su círculo más allegado decidieron bautizarse, decidieron dar ese paso. Amén. Vamos por el ejemplo 6, el bautismo del carcelero de Filipos, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados. También es una historia, ¿no?, que quizá toda la conocemos, lo que nos cuenta
La Biblia dice que estaban encarcelados, que ellos estaban adorando al Señor, cantando himnos al Señor, y de repente sucedió un milagro maravilloso, que hubo un terremoto por parte de Dios, hizo temblar los muros de la cárcel y se abrieron las puertas y se rompieron los grillos que estaban ellos ingrilletados, ¿no?, en los cepos, y quedaron todos libres. Y en ese momento el carcelero, no sé si estuvo dormido o en ese momento se dio cuenta del terremoto y pensó y vio todas las puertas abiertas, todo lo que había sucedido, y dijo, o pensó él, se escaparon, huyeron los presos. Pues y usted imagínese un custodio de presos en ese tiempo que deje escapar un preso, ya sabe lo que le venía. Entonces él pensó y dijo, pues la solución es, me mato. Sacó la espada y a lo que se iba a suicidar, Pablo le habló, no te hagas daño. No te hagas daño, que toditos estamos aquí. Mira, aquí están todos. Aquí están todos. Y entonces ahí lo que quiero leer en Hechos 16, 29 al 34 dice, y entonces el carcelero, cuando Pablo le habló, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. ¿Qué le hablaron? A él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó en él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿en quién? En Dios. Amén. Escuchó la palabra del Señor, creyó en el Señor Jesús y se bautizó. Se bautizaron con toda su casa. Ejemplo 7. Pablo bautiza a Lidia, la de Tiatira, no la de la tía Tira, sino había un lugar que se llamaba Tiatira, ¿no? Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que Pablo predicaba, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer, vemos cómo Dios obró. Ella ni siquiera quizá estaba en el asunto, en la predicación, ¿no? Pero Dios abrió su corazón para que ella pusiera la oreja en lo que se estaba predicando. Y es grandioso porque aquí se registra que ella fue la que dio el paso del bautismo y se bautizó ella y su familia. ¿Sí? Entonces vemos cómo obra el Señor aquí. Ejemplo 8. Pablo bautiza en Corinto. Aquí vemos al apóstol Pablo que él se estaba empleando a fondo en esta iglesia, con las personas, con los hermanos de Corintios. Aquí el apóstol tenía mucha oposición. La gente blasfemaba de él, la gente lo injuriaba porque decían que él estaba enseñando cosas que no eran, pero él a pesar de eso se mantuvo fiel, se mantuvo celoso de la obra que Dios le había encomendado, que el Señor Jesús le había encomendado, y él siguió aquí. Entonces podemos leer cómo nos dice Hechos 18, capítulo 18, versículo 4 al 8. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Sí? Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y aquí nos dice que había uno llamado Crispo, el principal de esa sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Sí? Oían, creían y bautizados. Acción. Último ejemplo, Pablo, cuando bautiza a los efesios, a los hermanos en Efeso. Pero aquí nos da alusión también que estos hermanos eran
discípulos de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de Juan el Bautista? Sí, que él bautizaba también. Porque aquí nos dice así la escritura, dice Hechos capítulo 19 versículo 1 al 7. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le contestaron, le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesucristo, era Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Sí? Habla de esta glorificación del Señor aquí con los hermanos en Efeso. Entonces, todos estos ejemplos que hemos visto nos deja claro que el bautismo es para personas adultas. ¿Sí? Aquí hemos visto, sobre todo aquí en este último final, dice que incluso fueron discípulos de Juan. Ellos se habían bautizado con el bautismo de Juan el Bautista. Pero aquí Pablo les enseña que Juan el Bautista bautizaba con un bautismo de arrepentimiento, porque él predicaba a Jesús, y ahora tienen que bautizarse en el nombre de Jesús, porque es el Señor Jesús quien estableció este bautismo. Entonces nosotros también debemos de hacer lo mismo que hemos visto aquí en esta lectura: escuchar, amados, los que todavía no han dado este paso, ¿sí? Sepa que es un paso de obediencia, ¿sí? Es un paso de obediencia. Entonces, escuchar, creer y accionar, porque tiene que dar ese testimonio de que usted es un discípulo de Cristo, de que usted ha sido justificado o justificada por el Señor Jesús. Es así como nos identificamos. El valor del bautismo, amados, no está en el agua, no está en el agua en sí, sino en el simbolismo que representa. Nos dice la palabra del Señor que nosotros simbólicamente participamos de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús cuando nos bautizamos. En Romanos capítulo 6 versículo 3 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Partícipes de la muerte de Cristo. Y el versículo siguiente, Romanos 6:4, nos habla de la sepultura. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que espiritualmente estamos haciendo ese proceso, ¿sí? De muerte, sepultura y resurrección. Es por eso que el bautismo tiene que ser en sumergimiento, ¿sí? Porque usted desciende, baja adentro de las aguas y se levanta. Y dice así la palabra que nos identificamos en la resurrección. También en Romanos 6:4, la parte siguiente del versículo dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Hemos creído en Cristo y en el bautismo damos testimonio de que andamos en una vida nueva. ¿Se acuerdan el arrepentimiento que era en Juan el Bautista? Nosotros ahora damos testimonio de que llevamos una vida nueva en Cristo Jesús, de que hemos sido justificados de todos nuestros pecados para la vida eterna, para salvación. Y por eso en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. Nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero este simbolismo es real para los que creemos en Cristo Jesús, ¿sí? Para los que creemos a su santo nombre. Por eso los candidatos y candidatas a bautizarnos somos los que creemos en el Señor, los que hemos escuchado el mensaje de la salvación. Amén. Ellos somos los candidatos, sí, porque nosotros no nos bautizamos para ser salvos, sino que nos bautizamos porque ya somos salvos. Amén. Porque Cristo nos ha salvado. Amén. Es por eso que no tiene que haber argumento, no hay argumento que valga de decir, no, es que no me bautizo porque esto, porque el otro. Se levanta quizá muchos pensamientos que se ponen en nuestra mente y decir, no, es que yo no me bautizo porque tengo que estar así, tengo que estar quizá bien, porque tengo esto por aquí, esto por acá, y no, entonces yo espero. Pero no es así. Ahora, si aquí hay alguien que no ha recibido al Señor Jesús, que no cree todavía fielmente en Él, pues es el momento de hacerlo, dar este primer paso, aceptar al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, y luego el siguiente paso, me bautizo. ¿Qué impide que me bautice? Entonces, en resumen, ¿por qué debemos bautizarnos los cristianos? Primeramente debemos bautizarnos porque es un mandato de nuestro Señor, porque es un mandato de nuestro Dios. Por eso yo le dije antes que esto sale de la misma boca de Dios, porque el Señor Jesús lo mandó y el Señor Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces lo que dice el Hijo, dice el Padre. Amén. También debemos bautizarnos porque Cristo dio ese ejemplo, Cristo dio ese paso de cumplir el mandato que el Padre había dado, y nosotros tenemos que bautizarnos siguiendo sus pasos y dando testimonio de que somos justificados. Acuérdense que a Juan le dijo, conviene así para que la justicia se haga, para que la justicia se cumpla, y esa es la justicia para nosotros. Entonces, usted no se bautiza para decir, cuán santo soy, tengo una corona aquí arriba y soy un santo o una santa. No, usted se bautiza porque da testimonio que hubo un ser que murió por usted y que le dio la salvación, que le perdonó sus pecados y que la redimió de toda maldición, y que ahora es para vida eterna, que ahora es salvo gracias a ese ser. Y usted dice, ahora yo doy testimonio que Jesús hizo eso por mí. Seguimos siendo las mismas personas pecadoras, solamente que ahora tenemos a Cristo y al Espíritu Santo que nos redarguye para que no vivamos en pecado. Amén. Entonces, si Jesús dio el ejemplo, ¿por qué no seguir? Y aparte del ejemplo, dio el mandato. ¿Por qué no hacerlo? No le vemos lógica, ¿por qué no debe ser? Y es más, hemos visto, ¿no? Por eso le decía, quédese con esto, que escuchaban, creían y actuaban. La persona no, en lo que hemos leído, lo que se registra aquí en la Biblia, escuchaban la palabra, creían en el Señor Jesús y se bautizaban, tomaban la decisión. Entonces, el bautismo es una decisión. No es si yo quiero, me lo voy a pensar, es que no siento, no es un sentimiento. Sí, muchas veces decimos, yo lo decía, es que yo no siento bautizarme. Pero nosotros hemos leído aquí la persona, ninguno de ellos dijeron, bueno, el eunuco no dijo, bueno, Felipe, al otro viaje a ver si ya estoy dispuesto y me bautizo. Es más, en 2 puntos vimos que alguien les tuvo que decir bautízate, pero en la mayoría decían ellos, ¿qué impide que yo me bautice? Es decir, era una revelación que venía a ellos, que automáticamente decían, me tengo que bautizar. Obediencia.
Sí, porque escuchaban la predicación. El Señor Jesús vino, murió por nosotros. Ahora yo le pregunto, quizá, ¿cuánto tiempo lleva usted escuchando la palabra del Señor, escuchando el mensaje de la salvación? ¿Cuánto tiempo lleva usted creyendo en el Señor Jesús? Y se lo está pensando todavía, diciendo, bueno, es que todavía no ha llegado el tiempo. Déjeme decirle, amado hermano y hermana, no es así. No es así. Así lo que está usted es diciendo, bueno, yo creo en Jesús, pero voy a la retaguardia. Antes decía la pastora, subámonos todos en el tren, ¿sí? Todos en una unidad. Pero si yo digo, creo en Jesús, yo creo en tu palabra, yo creo que tú me hiciste salvo, pero bueno, espero no me bautizo todavía, entonces me quedo a la retaguardia. O no estoy creyendo, o no estoy escuchando correctamente, o algo está pasando. ¿Sí? Le digo que quitémonos todos argumentos. Muchas veces son argumentos que nos frenan. Y le voy a decir, para ir terminando, como el apóstol Pablo dio un testimonio, ¿sí? Cuando él ya se había convertido y él estaba ya predicando, entonces él dio testimonio de su conversión, ¿no? Y él dice, bueno, empezó a contar el encuentro con Jesús y tal, y yo estaba ciego en una habitación, y dice que llegó Ananías a ministrarle, ¿no? Como hemos visto antes, pero en Hechos capítulo 22, versículo 16, el apóstol Pablo dice así, que Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y yo te digo, ¿por qué te detienes, hermana? ¿Por qué te detienes, hermano? Si crees en el Señor, si has escuchado el mensaje de salvación, ¿qué te detiene? Es dar el paso de obediencia. No luches con el Espíritu Santo de Dios. Yo estoy seguro que muchas veces tú hayas tenido ese sentir y me voy a bautizar, pero no. Diste prioridad a los argumentos quizá. Da el paso de obediencia. Si tú eres sensible al Espíritu Santo, Él va a ser el que te va a guiar. Él te va a llevar a dar este paso de obediencia. Recuerda, es un paso de obediencia, el bautismo. Y este es un trato, como hemos visto aquí con las personas que hemos leído en la palabra del Señor. Era un trato entre ellos y Dios. Me bautizo. Y era donde les tocaba, no siempre buscaban un río, que me voy a un río, espera, aquí no hay río, no me puedo bautizar. No. Vemos al carcelero, por ejemplo, él no creo que haya tenido un río por su casa, ¿no? Entonces lo más lógico es que tuvo un estanque o algo que pudo él ser sumergido para bautizarse, ¿sí? Y así, algunas personas, o sea, el bautismo es sumergirse. Luego, cómo te sumerja o en qué esté el agua depositada y te sumerja, es diferente. Es por eso que yo, por ejemplo, me bauticé en una piscina de estas hinchables. Lo pusieron ahí y como era una piscina muy bajita y al momento de sumergirnos no entraba, entonces el pastor, para que me cubra, falta para que lo cubra. Y me aplastó bien ahí para que me cubre el agua, ¿sabe? Sí, pero di el paso de obediencia. Así que, amada familia, esta enseñanza de hoy, si usted todavía no ha dado el paso, no es para que se sienta condenada, no es para que diga, uy, y ahora sí, estoy castigada por papá, estoy castigado por papá. No, es el Señor hablándote, porque quiere que estés en una unidad con Él. Quiere que seas obediente, ¿sí? Y que no haya un argumento que prevalezca sobre la palabra de Él.
Amén. Así que yo quiero invitarte a ponerte sobre tus pies. Vamos a orar.